El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Era la única de las 5 naves que, comandadas por Fernando de Magallanes, partieron del mismo puerto 3 años antes, con el objetivo de encontrar una ruta marítima que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico. La expedición suponía la culminación de un proceso de más de 2 siglos de exploraciones europeas más allá de su área de influencia, buscando un camino directo con los mercados de productos exóticos orientales. En este curso les proponemos un viaje a través del tiempo para conocer mejor los precedentes, los protagonistas y los principales hitos de una expedición que marcó un antes y un después en la historia global de la humanidad. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto. El avance de las exploraciones y conquistas lusas y castellanas en el Índico, América y el Pacífico durante las décadas siguientes al Tratado de Tordesillas llevaría a la necesidad de ampliar los límites divisorios fijados en ese tratado. Así, reconocida América como un continente diferente a Asia y reclamado el Mar del Sur, el Océano Pacífico, como de exclusivo dominio para la navegación castellana tras su descubrimiento por Vasco Núñez de Balboa en 1515, la llamada expedición a la Especiería, liderada por Fernando de Magallanes, colocó de nuevo frente a frente los intereses estratégicos y comerciales castellanos y portugueses. Al fin y al cabo, el viaje al servicio de Castilla de Magallanes y Elcano entre 1519 y 22, el cual concluyó, como sabemos, con la circunnavegación por primera vez de la Tierra, tenía como objetivo último alcanzar para Castilla las islas productoras de las especias de forma directa, las Islas Molucas muy concretamente, navegando hacia el oeste, atravesando todo el Océano Pacífico y burlando de este modo el monopolio portugués de la navegación hacia el este desde el Atlántico, circunnavegando África y atravesando el Índico. Las negociaciones a partir de este punto para concretar los espacios de influencia exclusivos, lusos y castellanos en el extremo oriente del planeta se sucedieron en los años siguientes a 1522. Así, los acuerdos fijados, en último término, por la Junta de Badajoz-Elvas en 1524 y que se concretaron en el Tratado de Zaragoza de 1529, extendieron la línea divisoria fijada en el Tratado de Tordesillas a su antemeridiano en el Pacífico, en concreto 297 leguas y media al este de las Islas Molucas. Al este de esa raya quedaban las regiones bajo influencia portuguesa, al oeste las castellanas. En este último tratado, los derechos portugueses al acceso exclusivo a estas islas y sus especias fueron reconocidos por el monarca español, Carlos I, el emperador Carlos V, a cambio para Castilla de una correspondiente compensación económica. En efecto, la definición clara de los derechos portugueses exclusivos sobre el acceso a la especiería en ese tratado nos está mostrando algo muy importante, y es que pese al hallazgo del nuevo mundo americano y de las fabulosas posibilidades expansivas para castellanos y portugueses que planteaban, muchos de los afanes más poderosos y lucrativos desde el punto de vista geoestratégico y comercial para los europeos durante todo el siglo XVI y aún más tarde, más adelante, seguían y seguirían volcados sobre Asia. En cualquier caso, los tratados de Tordesillas y Zaragoza asentaron un equilibrio de poderes entre Portugal y Castilla que no fue cuestionado hasta la época del inicio de la Unión Ibérica, desde 1580 y hasta la posterior independencia de Portugal frente a la monarquía hispánica tras 1640. Ello no impidió que, entre tanto, las líneas divisorias de ambos tratados fueran transgredidas en múltiples ocasiones tanto por los españoles como por los portugueses durante los siglos siguientes, en el XVI, XVII y aún en el XVIII. Los portugueses extendieron más allá de la raya de Tordesillas los límites de su expansión americana en el Brasil y aún pretendieron posicionarse en el Río de la Plata. Los castellanos, mientras en el extremo oriente, procederían a ocupar las islas Filipinas, por más que éstas se hallaban al este de la línea fijada en el Tratado de Zaragoza. Sería para 1750 cuando el tratado firmado en Madrid entre ambas monarquías ibéricas anuló las demarcaciones de esos tratados de Tordesillas y Zaragoza, desfasadas por aquel entonces ante el ascenso desde el anterior siglo, el XVII, de otras potencias europeas competidoras con las ibéricas en todo el planeta. Los Países Bajos, Francia, pero sobre todo el Reino Unido. En cualquier caso, ya concluyendo,
La pervivencia de los tratados de los que venimos hablando significó algo fundamental, y es que repartido el Atlántico entre Portugal y Castilla, en último término la monarquía hispánica, cada potencia pudo aplicar una política de mare clausum, de exclusividad en el control y jurisdicción sobre los mares en el Océano Índico y en el Océano Pacífico, respectivamente para portugueses y castellanos, frente al resto de sus competidores europeos. Al menos hasta el siglo XVII, esta división del mundo sostuvo la hegemonía de ambas monarquías ibéricas frente al resto de sus competidores europeos dentro del proceso de expansión occidental sobre el planeta. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto.